Muy buenas tardes a nuestros seguidores, oidores y miradores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana, tenemos un programa hoy dedicado a este asunto de neuropsicología del sueño y de los sueños, que no es lo mismo, aunque parezca igual. Quizás tenga que utilizar el término ensoñaciones para diferenciarlo del sueño. Hablar un poco de hipnosis, no sé si de hipnosis ericksoniana, estos asuntos de psicoterapia, y asuntos ya viejos que trabajaba el doctor Raúl Hernández Peón a propósito de conciencia, inconsciencia, vigilia, relacionados con el sueño hipnoidal y otras cuestiones de la arousal y esas historias que, por cierto, dentro de 8 días tendremos alteraciones del sueño con uno de los expertos en psicofisiología del sueño, neurofisiología del sueño, Fructuoso Ayala Guerrero, de la Facultad de Psicología de la UNAM, y también de la UAM, que fue uno de los fundadores de la biologada, porque es biólogo de base, y ha trabajado filogenia del sueño desde cocodrilos, reptiles, leones. Él es el que ha investigado todas esas cosas extrañas de la evolución filogenética y ontogenética del sueño. Gran maestro Fructuoso. El día de hoy tenemos al doctor Arnoldo Telles, pero antes de empezar con él y presentarlo, no quiero dejar, como cada semana hago, de recordar a ustedes y a el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, que llevamos una semana más al Barbas Encinas, a la secretaria de Gobernación. Un mes más, ya nos vamos aproximando a pasos agigantados a abril. Un año más. Y la explicación verosímil y creíble de la verdad histórica sobre los 43 estudiantes desaparecidos en contra de su voluntad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado y de gobierno, porque no solamente es el gobierno que representó Enrique Peña Nieto el responsable de ello. Los gobiernos que le siguen y el Estado mexicano son los responsables de darnos una explicación verosímil y creíble de dónde están ellos o sus restos. ¿Cuál fue la situación y la circunstancia y la participación? Porque es un crimen de Estado. Y entonces la responsabilidad histórica de atender este asunto es del Estado y del gobierno en turno. No quiero dejar de señalar que, pese a que han dicho que es una mentira histórica la que dieron en el gobierno de Peña Nieto como verdad histórica, no tenemos aún la verdad histórica. Parece ser que cuando la violencia estructural nos agobia y nos golpetea casi a la misma velocidad y volumen que nos golpetea el COVID-19, una pandemia y epidemia que, como bien sabemos, ha venido provocando morbilidad, mortalidad y consecuencias psicológicas de duelos incompletos, de duelos por pérdidas, orfandad de hijos que han quedado huérfanos, viudas, viudos y de pérdidas variadas de diversos familiares. Monterrey no ha sido la excepción, ha tenido un golpeteo muy fuerte tanto como la Ciudad de México y como Morelos, porque en Cuernavaca estamos galopando en caballo de hacienda con el COVID y con la violencia estructural, que también se lleva la verdad como una de sus víctimas, y esa verdad histórica nos la deben. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo y abrazo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, alumna de nuestra Facultad de Psicología, que desde hace más de 8 años fue desaparecida en contra de su voluntad en el Estado de México y su pareja vilmente asesinada ahí mismo. No quiero dejar de decirle a ella y a quienes nos escuchan que seguimos esperando a Viridiana, porque viva la llevaron, viva la queremos
y tenemos el compromiso de que mientras no sepamos la verdad de estos dos hechos, además de los que se acumulen, porque tenemos infinidad de desaparecidos y muertos por la violencia, más lo otro que hay, seguiremos mencionándolo aquí. No quiero dejar de saludar a quienes desde Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador nos siguen. No somos muy populares como algunos que les dicen youtubers, pero hay gente que nos sigue. Y naturalmente, del otro lado del charco, allende el mar, en España, algunas regiones del País Vasco, Barcelona y algunos otros lugares. En París, en Francia, en Praga, en Dinamarca y Portugal. No quiero dejar tampoco de saludar a quienes desde el Río Bravo hasta el Suchiate nos siguen, como decía un comercial antaño de la hora de México, la hora exacta de la XCQ de Sonora, Yucatán, también nos siguen. Y no quiero dejar de agradecer a un colega que nos conocemos desde que yo era estudiante en la Facultad de Psicología, hace prácticamente 43, 45 años, y él también, aunque de posgrado probablemente, Arnoldo Telles, otro colega que estaba con nosotros, Pablo Valdés, también Pablo Valdés. regio, que son de los impulsores de la psicofisiología, o en aquel tiempo era llamada algo así como bases biológicas de la conducta, si mi memoria no me falla, y que nos daba clase, o Armando Nava Rivera, ya fallecido, o Carmen Ribeira, creo que también ya fallecida, o algunos otros que nos daban clase de bases biológicas de la conducta. El día de hoy, el doctor Arnoldo Telles, quien es académico de la Universidad Veritatis Autónoma de Nuevo León, quien además este viernes participará del equipo de evaluación de nuestro amigo miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología de la UABC Autónoma de Baja California, Javier Galarza del Ángel, a quien le mandamos un apapacho, pues tuvo familiares y pérdidas por COVID precisamente, pero también ya va a ser el doctor Javier Galarza del Ángel, y acá entre otros miembros de su cuerpo de sinodales, le enviamos un fraterno saludo y que sirva este programa para felicitarlo. Y el día de hoy el doctor Arnoldo Telles nos va a hablar un poco sobre qué es esto de la conciencia, qué niveles de análisis podemos plantear con ella, porque desde el viejo y barbudo Karl Marx se habla de la conciencia, en otro sentido evidentemente, la autoconciencia, la autorreferencialidad, saber que yo soy yo, de tener conciencia de que soy el sujeto activo de la actividad psíquica, porque los animales pueden tener conciencia de que hay una realidad fuera de ellos, sino como un depredador cazaría a su presa, no lo podría hacer si no reconociera velocidad, dirección, sentido, un persecutor de una presa que va corriendo, porque si no reconoce esas condiciones, se moriría de hambre y no atraparía presa alguna para comer. ¿Qué es eso de la conciencia? ¿Qué es eso de la no conciencia? Puedo hablar del estado de coma, el estupor, pero puedo hablar del estado hipnoidal o de las ensoñaciones, cuando uno está durmiendo y sueña. ¿Qué papel juega el sueño? Ahí lo dejo, después entramos a hipnosis, terapia, psicoterapia y naturalmente las bases neuropsicológicas de ello, porque algo debe cumplir esto. Arnoldo, te dejo la palabra, si no, ¿para qué te invito si el único que va a hablar soy yo? No vale la pena, muchas gracias Bueno, y andiamo. sí, pues siempre es un placer escucharte, ¿no? Por eso yo estaba entretenido escuchándote. Pues es una pregunta interesante. ¿Qué es la conciencia? En verdad es que hay preguntas dentro de la ciencia psicológica que son difíciles de contestar, y la conciencia
que todo el mundo usamos. Es muy difícil a veces de estudiar, investigar, sobre todo con patrones objetivos, ¿no? Pero la palabra conciencia, que viene del latín cognoscere, que significa me doy cuenta, me doy cuenta. Estoy consciente, me doy cuenta, porque resulta que hablamos de conciencia, pero hay muchas formas de conciencia y tipos de conciencia, ¿no? Y evidentemente la conciencia de vigilia, del que me doy cuenta, pues es una conciencia muy restringida, ¿sí? Eso que llamamos conciencia de ir y venir diariamente es muy limitado. Hay gente que no sabe, no se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, no sabe que hay un árbol, no se da cuenta que hay un árbol con el vecino hasta que lo tumban. Dicen, ah, caray, aquí que hay un espacio vacío, que pues había un árbol, pero pues no. Y así puede resultar con tus hijos o con familiares, no te das cuenta hasta que ya no los tienes, ¿sí? Entonces, este estado de cotidiano de conciencia es muy, muy limitado. A veces es externamente orientado, a veces es internamente orientado. Hay niveles de conciencia. Estoy hablando nada más de la conciencia que llamamos vigilia, ¿sí? Sí, y tú mencionaste algunos. Estos niveles de conciencia tienen varios niveles. Por ejemplo, el darme cuenta de mí mismo, el darme cuenta del otro, hacer empatía y ponerme en el lugar del otro para ver qué sienta. Esos son niveles más complejos. O la metacognición, o la teoría de la mente, de qué pienso que el otro piensa. Sí. Son niveles, hay varios niveles en lo que llamamos la vigilia despierta. Pero cuando entras al sueño o perder la conciencia, y no es perder la conciencia, es cambiar de conciencia. ¿Sí? Cuando entras al dormir, que es necesario y vital, pues no se sabía mucho antes. Pensaban que era un estado unitario, estás dormido y punto, no estás consciente externamente, quizás estás consciente internamente. Ahora se sabe pues que hay varias etapas. Es una etapa 1 ligerita, donde te retiras de allá del escenario externo, y luego después un sueño profundo en las etapas 3 y 4, que ahora las contaron en una sola recientemente, y lo que se llamó a partir de 1953, Tversky y Kleiman descubrieron que había un tipo de dormido donde los ojos se movían rápidamente para un lado y para otro, y que cuando los despertaban a la gente, estaban diciendo que estaban soñando. Después hicieron registros electroencefalográficos y vieron que sí estaban dormidos, pero la actividad eléctrica era muy parecida a la vigilia, pero no estaban despiertos. Y además encontraron que la frecuencia cardíaca y respiratoria era irregular. No era tan tranquila y pausada como cuando no se movían los ojos. Que parece ser que en esta etapa que se llama no REM o no more, es de mucho descanso. Pero cuando entras a esta etapa de sueño que llamaron movimientos oculares rápidos o more o REM en inglés, es de mucha actividad. Se mueven los ojos como si estuvieras escaneando, pero hacia adentro. Hay la actividad eléctrica muy parecida a la vigilia. La frecuencia cardíaca y respiratoria como que es irregular, sube y baja, como cuando estás en la vida cotidiana haciendo algo. Además hay un incremento del flujo sanguíneo al cerebro. Hay contracciones mioclónicas de los dedos y en los niños chiquitos del rostro, así, que parece que están sonriendo, pero la verdad es que están tan bebés que no puede ser posible que tengan sueños todavía. Pero además, también en los hombres hay erecciones en el pene, pero todo esto va acompañado de una parálisis, no te puedes mover en este sueño REM. Y qué bueno que existe ese mecanismo para evitar convertir los sueños en acción. Hay una parálisis al mismo tiempo, que a veces no funciona tan óptimamente, siempre funciona bien, pero algunas personas no. Por ejemplo, hay gente que despierta y este mecanismo todavía continúa. Es lo que se llama la parálisis de sueño, o lo que la gente
conoce como se me subió el muerto. Esta parálisis de sueño ocurre, un estudio que hicimos nosotros, en un promedio de un 10 a 12% de la población, de 10 y 12, tienen este fenómeno que se despiertan en la mañana, no se pueden mover y se asustan, piensan que se van a morir. Sobre todo, un porcentaje de ellos tienen como sueños mezclados con la realidad. Sienten que le jalan las cobijas, ven sombras, y es un susto tremendo hasta que por fin Se te sube el muerto. Sí, eso se llama parálisis del sueño y la gente le llama sube el muerto. Entonces, pero ese es un mecanismo natural que se retarda un poquito en algunas personas, sobre todo cuando andan extremadamente cansado o ese incluso hereditario. Bueno, todo este estado de conciencia en el sueño, cuando tú estás soñando, tú estás consciente de los sueños. Te das cuenta de los sueños. Sí. Y obviamente, a diferencia de la de vigilia, funcionan otras áreas del cerebro. Cuando uno está despierto, evidentemente, el lóbulo frontal, el bloque 3, de acuerdo a la teoría de bloques de Luria, si lo recuerdas, Enrique, el bloque 3, que es el bloque del frontal, que es la parte más evolucionada, o sea, algunos expertos dicen que todavía tarda en madurar 25 años con micromaduraciones. Antes pensaba que a los 12 años ya estaba maduro. Este que más tarda en madurar, dando chance de que se interioricen reglas sociales, que se interioricen aprendizajes y todo. Pero también es la primera en degenerarse, ¿sí? Con el llamado síndrome de Pick, en la gente anciana, además de lo de Alzheimer. Pero en ese sueño, el lóbulo frontal deja de trabajar. Tenemos dos áreas terciarias, si tú recordarás, es el frontal o el prefrontal y la temporoparieto occipital. Bueno, ambas áreas terciarias de procesamiento complejo dejan de funcionar en el sueño REM, pero se incrementa la actividad en el resto, en la mayoría de las áreas cerebrales, ¿sí? O corticales. ¿Qué nos trae como consecuencia si el frontal tiene como función el análisis, la planeación del comportamiento, el análisis y contrastar los estímulos del medio ambiente? Tiene también la parte basal, el control de impulsos, no está funcionando eso. Y en la parte temporoparieto occipital, la otra área importante, la área de intercruce, que es bien importante en la espacialidad, pues no funciona. Si tú me permites ahorita subir una PowerPoint. Puedes hacerlo. Sí. Un poquito antes de que metas el PowerPoint, me interesan dos cosas. Antonio Damasio, a quien tú conoces perfectamente, sí, ponía claro. una metáfora en el prólogo de uno de sus libros dedicado precisamente a la conciencia. Dice, haz de cuenta que voy viajando de Monterrey a la Ciudad de México en un avión y me duermo. En el momento en que despierto, nadie necesita decirme, tú eres Arnoldo Telles. Es decir, parece ser que ese sentido de pertenencia, de que tú eres tú y no eres otro que no eres tú, de que el brazo que se mueve es tuyo, no como en algunos síndromes, que crees que el brazo unos síndromes neuropsicológicos, que crees que la mitad de la cara ya no es tuya. En el caso de algunas mujeres que se han documentado las situaciones, se maquillan media cara, pero la otra media cara no, porque no la reconocen como propia. Son casos más extraños, esa noción de la mismidad, la propiedad de tu cuerpo, la permanencia de que tú eres tú, más allá de la orientación, porque despiertas y te empiezas a orientar de dónde estás en espacio, tiempo y lugar. Sí. Pero esa conciencia básica de que tú eres el sujeto de la actividad y que tú eres tú y no otro que no eres tú, evidentemente se hallan allí, y cuando duermes también algunos
pueden saber durante el sueño que lo que están haciendo es soñando y pueden intentar manipular la naturaleza del sueño si les gusta, si no les gusta. Se habla incluso de que aprendes, pues si te pones audífonos y empiezas a escuchar tu clase de inglés, puede facilitarte en estados de sueño el proceso de la Hay muchos mitos al respecto también, ¿sí? Que resuelves problemas que te llevaste todo el día dormido, o como decía el Eso, poeta Elías Landino, todo lo que el día quiso ser palabras se vuelve sueños, dijera Freud, y entonces aparece como inconscientazos, pero se va más allá de la conciencia. Eso también tiene que ver con esto. Entonces, dejo ahí planteado ese comentario. sí, 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 claro. Bueno, es interesante lo que mencionas y es realmente haces del puntillazo para que se dé la creatividad. Por ejemplo, se ha planteado mucho tiempo de que uno puede aprender durante el sueño, como idiomas, hipnopedia le llaman, o aprendizaje sin dolor, se le llama así, porque no tienes que esforzarte ni nada. Como que aprende uno algo, ¿verdad? Pero evidentemente el aprendizaje activo se puede combinar, pues es mucho mejor. Eh, y bueno, veamos si me permites compartir. Esta es una de las primeras investigaciones que se hicieron sobre qué pasa en la corteza cerebral cuando la persona está soñando. Y podemos ver aquí en azul es donde se decrementa la actividad y aquí está el frontal, sobre todo el basal, que tiene que ver con el control de impulsos. Y la temporoparieto occipital, que está por acá, déjame eh, poner un puntero láser aquí. Aquí está el temporoparieto occipital, ¿sí? Que es otra área terciaria de intercruce, sobre todo cognitivo-espacial. Es el área que se destruyó el paciente Sasetsky, el paciente Shasetsky con Luria. con Luria, el hombre con su mundo destrozado, ¿no? Entonces, si uno lee ese libro, te das cuenta que la importancia de esta área de terciaria tan importante. Entonces, sobre todo la parte, acá podemos ver la parte orbitofrontal. ¿Qué pasa? Esta parte tiene que ver especialmente, aparte de la cuestión lógica y la planeación, pues la planeación no se da. Sí, con excepción de los sueños lúcidos, que son muy raros y que yo no sé qué tan convenientes son, porque siempre hay que entrar en esta pequeña locura que se llaman los sueños, pero uno no planea nada, simplemente uno está de espectador. Entonces, ¿por qué? Porque el frontal no está funcionando, pero la mayoría de las áreas sí, de la corteza, ¿sí? Las áreas visuales, las áreas sensoriomotrices, el tallo cerebral, el sistema límbico está todo lo que da, la amígdala y todo con las emociones. Entonces, durante el sueño, tú puedes tener emociones y pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, el tiempo, el tiempo pasa tan rápidamente, pero tú no lo cuestionas. Tú puedes en el sueño aparecer tu abuelo. Tú dices, abuelo, pero tú ya te moriste. Sí, pero aquí ando. Bueno, pues pásale, pues. ¿Y cómo te ha ido y todo? No cuestionas como cuando el lóbulo frontal está diciendo, no, espérame, estoy soñando o algo es una broma. Tú no eres mi abuelo, mi abuelo ya se murió, me estoy viendo loco. No, en el sueño tú aceptas pasivamente esto y evidentemente en el área parietal, el temporo occipital, que es de la especialidad, tú sales de tu casa y ya estás en el trabajo y te ahorras todo el trayecto ¿sí? Y no cuestionas nada. No sé si recuerdas tus propios sueños, ¿sí? Porque luego también, pues hay dos tipos de personas, los recordadores de sueños y los no recordadores. Todos soñamos, pero es todo una área del sueño. ¿Por qué recuerdas o no? Si el sueño debe ser impactante, si te debes de apuntarlo luego al despertar, si tiene que ser pesadilla. La pesadilla, pues el sistema, la amígdala está todo lo que da, impregnando de contenido. Pero esta pequeña locura para mí se me hace bien importante. Mi hipótesis, yo publiqué un artículo que se llama Neuropsicología del Soñar en la revista rusa eh, Psychology in Russia, State of the Art, se llama Psicología en Rusia, Estado del Arte, es una revista en inglés.
donde la hipótesis que yo hago es que es necesario el soñar, es necesario que esta área de dorsolateral y órbito frontal se inhiban y que salgan los impulsos en forma segura durante la noche y que como no funciona el frontal dorsolateral, pues se da toda una locura también de las cosas pasan mágicas y todo, ¿no? Entonces, para que al despertar al día siguiente tomen control, ¿sí? Es bien sabido que cuando una persona no duerme lo suficiente, se pone irritable e impulsiva, es decir, no funciona el órbito frontal, ¿sí? Hay problemas, dices una palabra por otra, hay parafasias, es necesario el dormir en cantidad y en calidad, porque si una persona que no duerme lo suficiente, pues ya no funciona el frontal bien, ni la parte temporoparieto occipital. Cuando tú estás soñando en la noche, es auténtico que eres neuropsicólogo, es un auténtico síndrome del lóbulo frontal. Es un trastorno de las funciones ejecutivas con impulsividad. Lo mismo que tú ves en un paciente, lo ves, pero tú mismo en el sueño, pero bueno, no te puedes mover, estás en forma segura, pero eso, además, el hipocampo está trabajando muy bien porque ahora se sabe que todo lo que aprendes durante el día, el hipocampo lo filtra junto con la amígdala para la memoria a largo plazo. Si no duermes, se va a perder la actividad. Entonces, el hipocampo, que es el que pasa de corto a largo plazo, funciona durante la noche y la amígdala le dice qué es importante y qué no. ¿Sí? Porque es la función de la amígdala, es decir, le impregna ahí con emociones, porque imagínate grabarnos todos las placas de los carros, de mis amigos, qué calcetines usé tal día, pues es información irrelevante. Entonces, me grabo los teléfonos de quién, las caras de quién, la gente que es Salvo que significativa para seas mí. Funes el Memorioso Puede o ser. el mnemónico de Luria. Sí, la mente del mnemónico traducido al español, pero era en ruso, era un Un pequeño libro pequeño sobre una libro gran sobre una gran memoria. memoria. Una Pero traducción de ya Jordi Peña. sí, es extraordinario ese libro de Sch, que tiene una memoria fotográfica y sinestesia extraordinario. Pero bueno, son cerebros realmente fuera del ordinario, ¿no? Y volviendo a los cerebros ordinarios, esto pasa, fíjate, mi hipótesis es la siguiente. Primero, que durante el sueño actuamos como si tuviéramos un síndrome del lóbulo frontal. Por eso, y hay impulsividad, por ejemplo, tú dices, oye, ¿cuánta gente tú has matado o asesinado en el sueño? Pues lo hice porque me defendí en una pelea en los sueños. Bueno, y en vigilia, no, pues ninguno. Es más, es decir, la impulsividad es, dicen los jóvenes, oye, pues yo tuve una relación sexual en los sueños, pero pues nunca he tenido mi primera actividad sexual todavía, pues porque hay impulsividad. No, el dorso lateral no funciona, pero es importante, es parte de la hipótesis de que necesitamos dormir para que durante el día el cerebro funcione óptimamente con control de impulsos y todo el funcionamiento, sobre todo de las áreas terciarias, en forma más adecuada, ¿sí? Y las privaciones de sueño te lo demuestran. Se gente impulsiva, el cerebro funciona mal. Yo cuando no duermo lo suficiente, en verdad tengo muchas parafasias de una palabra por otra, ¿sí? Y Y no te no estás me... alzheimerizando. Sí, no. Sí, es un pequeño Alzheimer temporal, ¿no? Ya duermes otra vez y todo. Bueno, es bien importante, digo, la naturaleza, o para los creyentes, Dios hizo esto, pues para funciones adaptativas, ¿sí? El soñar tiene una función adaptativa, ¿sí? Eh, en la vida social y para aprender, ¿sí? Entonces, básicamente es eso lo que yo proponía, fíjate, si me permites acá eh, yo proponía propongo en ese artículo que cuando me citó nuestro amigo español Jordi Peña Casanova, está citado, pues fue un honor para mí porque yo de estudiante, pues Jordi Peña Casanova, que además es bien longevo, ¿no? Lo veo muy joven yo todavía. Y yo que ya lo alcancé en edad, yo, este,
el primer bloque, que es el tallo cerebral, está el sistema reticular activador, que es la pila del cerebro. Bueno, en el sueño se activa, durante el sueño REM, durante el sueño REM. Se apaga cuando estamos dormidos, porque es la pila del cerebro, se apaga y nos dormimos. Pero durante el sueño REM se activa, pero parcialmente. Y entonces todas las etapas, así activa el resto del cerebro. Y el sistema límbico también, o sea, las emociones se dan durante, estoy hablando del sueño REM o MOR, cuando estamos soñando. Y todos el bloque 2, que es las áreas occipitales, temporales y parietales, ¿qué es el contenido de los sueños? El contenido de los sueños es visual, es auditivo y somestésico, excepto el amarillo, que es el temporoparieto occipital. Ese sí está inactivo. Quiero meter las dos excepciones clásicas, los sueños y la ceguera. Porque el ciego congénito, no me imagino en esa relación ponto-genículo-occipital. Es decir, acabo de utilizar un terminejo muy extraño. Puente de Barolio, cuerpo geniculado lateral del tálamo y el occipital, que es la vía visual clásica, pues se activa durante la ensoñación. Sí. Por eso aparecen imágenes visuales. Y claro, lo mismo pensaríamos cuando aparecen imágenes auditivas. Ajá. Sin embargo, en el caso de sordos congénitos, de ciegos congénitos y aún más, me decía un amigo, es que tú siempre planteas la excepción más extraña, de ciegos sordos simultáneo de nacimiento, porque estudios se han hecho al respecto. En el caso de la ceguera, el arousal y ese despertar, y en el caso de la sordera, dejemos esos dos porque la sordiceguera es otra historia, mucho más excepcional, pero dejemos la ceguera o la sordera congénitas. ¿Qué hay ahí? Ajá. Bueno, mira, yo ahorita no me viene a la mente algunos estudios que he checado. Voy a usar el conocimiento que tengo y para hacer una inferencia. Yo creo que los sueños son muy parecidos a la actividad diaria. Entonces, si la gente es predominantemente visual, el ser humano es predominantemente visual, el que no tiene problemas de vista. Y segundo sentido es auditivo. Y ya entra el somestésico, el olfativo, el gustativo y otros. Entonces, ¿qué hace el ciego y el sordo? Usan compensatoriamente otros sentidos para apoyarse y poder adaptarse y vivir en sociedad. Lo mismo pasa en los sueños. Por ejemplo, el ciego, la cuestión táctil, que usa mucho la cuestión táctil, no lo usamos, las personas que tenemos la vista no usamos, no andamos tocando a las personas en su rostro o explorando. Ellos tienen más sueños de contenido táctil y auditivo. Es decir, los sueños se producen de las experiencias durante el día. ¿Sí? Yo usé, mi primer artículo científico ya fue en 1986, publicado en la Revista Mexicana Revista Mexicana de Psicología. Yo tenía algún año o dos de haber salido y entonces hice un estudio de análisis de los sueños en 106 estudiantes de psicología, ¿no? Y evidentemente los sueños eran predominantemente visuales y luego auditivos y luego somestésicos, ¿sí? Y luego después, al último, gustativos y olfativos. La gente soñaba más con comer y al último una pizquita de olfativos, ¿no? Que alguien oliera en los sueños era raro, aunque es un sentido viejo, es el más viejo de todos los sentidos, no pasa por el tálamo, no tiene curva de olvido. Es el que se afecta en COVID. Fíjate, sí, ese es algo, el olfato y el gusto, ¿no? Entonces, estamos atacando las memorias más antiguas, filogenéticamente hablando. Entonces, para responderte, yo creo que ellos van a usar las experiencias en los sueños de las modalidades sensoriales de que tienen en la corteza. Entonces, son los sentidos que están funcionando. Así tendrán los sueños. Y evidentemente,
la amígdala le pone también a los sueños. Por ejemplo, yo recuerdo cuando andaba haciendo, me estoy pasando por los salones, el sueño de hoy, porque durante 7 días registré los sueños, ¿no? El sueño de hoy y ahí estaban los muchachos. Entonces yo estaba analizando dos muchachos, una muchacha y un muchacho de diferentes salones, que tuvieron un sueño muy parecido. Los dos estaban soñando que estaban presentando un examen, una presentando un examen y otro haciendo un trabajo de campo de antropología social. Y los dos eran angustiantes. Escribió su sueño que estaba presentando el examen de antropología social en la cocina de su casa. Su mamá estaba a un lado y no se sabía algunas preguntas y la mamá le quería decir, pero la maestra, que era sumamente exigente y atemorizante, le decía, no le diga señora. ¿Sí? El otro sueño, el mismo día lo tuvieron, andaban en África explorando, haciendo excavaciones y la maestra ahí latigándolos. Esa maestra me dio clase a mí también. Era súper angustiante la maestra, ¿no? Fíjate cómo dos personas independientes tuvieron un sueño el mismo día en la noche y lo reportaron al día siguiente sobre eso. Es decir, cuando durante el día tenemos emociones, se pueden filtrar como un intento de solución, son algunas de las teorías durante los sueños, es un intento de solución y adaptar. Entonces, te quise compartir esto porque me acuerdo, es mi primer artículo publicado científicamente en mi historia como investigador, en una muy buena revista, la revista mexicana, pero ha bajado últimamente, ojalá que la suban de nuevo, en sus indicadores. Pero es sumamente interesante. A mí siempre me ha interesado los estados de conciencia y obviamente el soñar, el dormir y la hipnosis son estados de conciencia. Me voy a la siguiente, que es el lóbulo frontal. Aquí tengo una rayita hacia abajo, indica que no está funcionando el lóbulo frontal en los sueños. Por lo tanto, actuamos como si tuviéramos una síndrome del Como lóbulo Phineas frontal, Gage. como Como Phineas Gage Phineas Gage. o como muchos, tú sabes que los traumatismos craneoencefálicos, los choques y todos los muchachos. Yo cuando estaba en un hospital y estaba en el departamento de neuropsicología, que si llegaba una persona grande, pues era porque se le había reventado la tubería, un stroke, o sea, un embolio o algo, o se había roto una hemorragia. Pero si era joven, era por traumatismo craneoencefálico, por deportes extremos, choques de moto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque los chavos TCE. estaban más atrabancados, ¿no? Pero cuando hay golpes en la cabeza, el frontal se daña por la configuración craneal, sobre todo la parte basal. Y entonces es muy, muy común tener un accidente de traumatismo craneoencefálico, un síndrome frontal, muy, muy común. Bueno, entonces estamos actuando nosotros como en los sueños, como si tuviéramos síndrome frontal o tuviéramos algo de esquizofrenia, porque también la esquizofrenia es una degeneración del lóbulo frontal. Entonces, pero eso tiene una función adaptativa, ¿sí? Entonces, esa es después de analizar toda la literatura hasta el momento, llegué a esa conclusión. Por lo tanto, hay que dormir bien en la noche para estar mentalmente bien al día siguiente, para aprender, para que se consolide lo aprendido del día previo, etcétera, ¿no? Pero es conciencia, estoy consciente. Ahora, viene el sueño lúcido. El sueño lúcido es ser que estoy soñando. La mayoría de la gente piensa que es real, nunca se pregunta, no, esto sueña, va a pasar, tú no eres mi abuela, o sea, es raro, pero es un sueño lúcido cuando te das cuenta que estás soñando. Incluso hay gente que se entrena para tener sueños. Yo creo que no es conveniente, es bueno estar loco en la noche un rato, ¿sí? Cierta Que dosis de todo se locura es altere saludable. para que al día siguiente otra vez, son como vacaciones para la conciencia, la ordinaria. Ya retírate y deja que venga la locura para que el día siguiente otra vez, si no vas a tener la locura allá afuera. ¿Sí? Entonces, te quise presentar y volvamos de nuevo, es que esto lo presenté en un congreso, a estas diapositivas. Hablé sobre la neuropsicología del soñar,
como los azules son los donde baja la actividad. Sí se enciende la mayoría del cerebro. Aquí podemos ver el tallo cerebral. Se activó parcialmente. Está el sistema reticular, se activa todo el cerebro, pero no como en la vigilia todo, ¿no? Algunas no. Son las áreas más importantes cognitivamente hablando, y por eso tenemos este tipo de pequeña locura o esquizofrenia en la noche, pero necesaria para el buen funcionamiento, mi estimado Enrique. Entonces, pues eso es lo que te puedo hablar de los sueños y la neuropsicología de los sueños. Indudablemente, una pregunta que podemos hacernos, hay gente, por ejemplo, yo despierto muchas veces en la noche, 3 o Ajá. 4, y es evidente que tienes varios sueños en una sola noche, no un solo sueño. Ah, claro. Y Sí. ese era un problema que discutíamos con los intérpretes de los sueños. Cuando uno cuenta un sueño, cuenta lo que recuerda de los sueños, aunque la Claro. memoria es muy tramposa. A veces junto lo que recuerdo de los fragmentos de los sueños y lo que cuento es lo que creo que soñé, no necesariamente lo que soñé. Lo que cuento como un sueño en realidad fueron varios sueños que a la hora de Ah, integrarlos y contarlos, porque hay cosas que son incontables de los sueños. Por ejemplo, dijera Woody Allen, en los sueños puedes tener vida sexual con quien quieras, cuantas veces quieras, quiera o no quiera la persona. sí, si Woody voluntad Allen te era lo un permite. defensor de los sueños. En realidad, el problema de la interpretación de Además, los sueños además es son ese, muy ¿no? creativos, Enrique. Además, es una, cada sueño es un acto increíble de creatividad. ¿Sí? Si tú escribieras tus sueños, los promedio de 4, porque hay entre 3 y 6 sueños por noche, soñamos cada hora y media, cada 90 minutos. Si tú los escribieras, cada uno son historias interesantísimas, ¿sí? Algunas bien locas. Los sueños de los artistas, porque el cerebro del artista es... Henri eh, Chaine tiene varios libros dedicados que llama cuitas y son de poesía y en sonetos. Entonces, armar en sonetos los sueños como cuitas, que el término cuita es en realidad sueños de ensoñaciones, ¿sí? Pero no sueños en vigilia, sino sueños en la fase de dormir. ok, Hay correcto, poetas que sí, le sí. han dedicado buena dosis a las ensoñaciones. Sí, sí, claro. Entonces, finalmente, pues es un estado natural, y cuando no se cumple su función, pues ya no es natural, se asocia. Si tú no duermes, si tú no sueñas, por ejemplo, en la depresión hay mucho sueño REM, también mucho. Cuando te sales de la regla, de la norma, y los antidepresivos bajan el número de, de sueños REM. Porque además, en el sueño REM o MOR no descansas. Es más, la gente que sueña mucho se levanta todo cansada. Cuando dice, oye, ni me acuerdo, yo me acosté, ni me moví, y me siento muy bien, porque durante el no MOR es donde realmente se descansa físicamente, pero el MOR tiene otra función más cognitiva, el sueño MOR, el sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, pues este es un estado muy, muy interesante. Sería bueno siempre conocerlo y no alterarlo, porque la naturaleza es sabia. Entonces, si lo alteras, todo donde pone la mano el ser humano, como decía mi abuelo de Montemorelos es un municipio cercano a Naranjero, aquí de Nuevo León, la región naranjera. Decía mi abuelo, tenía muchas frases, yo aprendí mucho con él. Cuando uno intervenía y la regaba, decía, no le eches mocos a la tole, ¿no? Entonces, cuando el ser humano inventa algo, quiere alterar algo, la mayoría que va en contra de la naturaleza, entonces el resultado no es bueno, ¿sí? Entonces la gente ahorita quiere dormir menos para ser más eficiente, para escribir más libros, para producir más. La sociedad moderna descubrió que podían hacer trabajar a los trabajadores, a los obreros en la noche también, ¿sí? Para estar produciendo 24 horas continuas durante los 365 o 66 días del año, ¿no? Entonces, sí, pero es antinatural. La gente, el ser humano necesita dormir en la noche, ¿sí? Puede tener los
¿cómo le llaman? Estos, los lechuzos y los alondros. Yo soy muy lechuzo, por ejemplo, yo me acuesto a la 1 de la mañana, ¿sí? Pero no me levanto tan temprano, ¿sí? Hay gente que es mañanero, ya para las 4 o 5 de la mañana está despierto, los alondros, pero siempre duermes la misma cantidad. Ahora se ha asociado, Enrique, que la gente que duerme poquito tiempo o que duerme mucho, se asocia con una mortalidad incrementada. Es decir, tú estudias un grupo de personas que son cortodormidores de 4 o 5 horas o largodormidores de 8, 9, 10 o más horas. Los buscas dentro de 10 años y hay el doble de posibilidades de que hayan muerto ellos comparado con los que duermen 7, 8 horas. Entonces, algo pasa, el sueño tiene una función protectora, el dormir especialmente. Entonces, eso es lo que yo te puedo mencionar en cuanto a la neuropsicología del soñar. Podemos pasar a otro estado de conciencia, no de inconsciencia, de conciencia, que es la hipnosis, ¿sí? Que es, Andiamo. ya, voy a dejar de compartir, ¿verdad? ¿Sí? Y la hipnosis cada vez más se sabe que es un estado natural de conciencia. No es, o sea, no es por el poder del hipnotizador, ¿no? Absolutamente no. Es una habilidad que la persona tiene y la persona hipnotizadora o hipnoterapeuta evoca esa habilidad que la persona Te ya dio tiene. clase Jacobo Greenberg, ¿no? Fui a sus conferencias y talleres, Sobre pero estados nunca. de conciencia y esa categoría. Ajá, sí. Entonces, hay una teoría de mi maestro Ernest Rossi, un americano de origen italiano, que falleció hace unos meses, gran aportador porque él tenía muchos libros de la psicobiología de mente-cuerpo, de la hipnosis terapéutica mente-cuerpo. Él, me encantó su trabajo y entonces él plantea que cada hora y media en un ritmo ultradiano parecido al de la noche, pero que continúa durante el día, tendemos a tener estados hipnoides, aunque estamos despiertos, no dormirnos, estados hipnoides, donde eres, como dicen en inglés, absent-minded, te vas, mentalmente te vas. Entonces, tú no estás presente, te disocias. Entonces, en esa disociación, no sé, por ejemplo, a mí me pasa muy seguido, cuando reflexiono, entonces mi hija chiquita, que ya está grande, me decía, Ed, estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero estoy disociado. Es un estado hipnoide. El otro estado hipnoide muy común, pasa durante el día, varias veces entramos en este estado de trance, es cuando vas manejando y llegas a un lugar y dices, ay, ¿a qué hora llegué? No, ¿por dónde se fue? Se vino solo como los burritos, este carro. No, tu conciencia viajó a otro lado, se disoció, pero la mente inconsciente te llevó ahí. ¿Sí? Pues así me pasó y choqué. De pronto, Oye, pero y Pratt, un accidente aparatosísimo. Salí ileso. okay. Hasta el policía me dice, agradezca a Dios que salió caminando. Le dije, no sea grosero conmigo, nunca he caminado. No, discúlpeme, que no sé qué, pero ya era la broma, pero de verdad que el carro quedó hecho talco. Fue un Bueno, estado así como que, y pum. ya, sí, evidentemente no estás así. Está automatizado porque has hecho tantas veces que se automatiza. Y el inconsciente se asocia con conductas automáticas, donde al principio le pones mucha conciencia cuando estás aprendiendo, ya que se aprendió bien y lo repites 1000, 2000, 5000 veces, se automatiza y la conciencia puede ser ocupada en otra cosa. Yo, antes de que los vuelos fueran baratos, vuelos aéreos, yo solía ir a Chihuahua a dar cursos y cuando se podía antes, ahora ya no platicar con el chofer porque antes yo le decía, oiga, ¿y usted no le pasa esto? Sí, dice, de repente dice, oye, pasé por tal pueblo, tal, no me acuerdo, me dormí. Pero si se hubiera dormido, pues hubiera usted salido a la carretera. Sí, sí, pues es que es raro porque yo llego a un lugar, de repente digo, oye, ¿y tal pueblo y tal pueblo? No me acuerdo haber pasado por ellos.
y se me pasa muy seguido. Entonces, esos son estados de hipnosis que pasan en la vida cotidiana, de analgesia, porque puedes producir analgesia durante el estado de hipnosis. Sí, se ha hablado de odontología, por ejemplo. Cuando el paciente es resistente al anestésico inyectado en el trigémino, a veces tratan de hacerlo con estados hipnoidales y parece ser que ha dado buenos resultados. En psicoterapia ericksoniana, el caso del sueño y duelo por pérdidas, el sueño hipnoidal deliberadamente producido ericksonianamente u originalmente en la catarsis freudiana, que trabajaron la hipnosis. Tú has estado trabajando sistemáticamente también en psicoterapia y en estas cuestiones con hipnosis. Claro, claro. ¿Qué No, podemos hablar al respecto? bueno, mira, es que evidentemente mi primer paso fue por la psicofisiología y luego después la neuropsicología. Yo fundé, aunque mis maestros Pablo y Miguel eran psicofisiólogos, a mí me gustaba la parte más clínica y entonces yo fundé, ya siendo maestro, el departamento de neuropsicología en la UNI, y entonces en la Universidad de Nuevo León. Y entonces después descubrí, como siempre andaba, mi primer libro fue sobre entrillas, trastornos del sueño, y después de hipnosis, también en trillas. Ah, siempre me gustó estudiar los estados de conciencia y sus alteraciones, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí la hipnosis, yo realmente me enamoré de ese campo. Es fascinante. Y actualmente lo uso mucho en psicoterapia. Es fascinante porque no es un estado, es como la vigilia, no es un estado, son muchos estados a lo que les llamamos trance. Publiqué recientemente un artículo sobre la hipnosis activa alerta. Es una hipnosis con los ojos abiertos y con movimiento que se aplica extraordinariamente para deportistas, ¿sí? Pero estás en trance, pero con movimiento, ¿sí? Se llama hipnosis activa alerta. Diferente a la hipnosis tradicional donde cierras los ojos, se parece al sueño, pero es un estado despierto, pero estás bien disociado. O sea, la conciencia, que es dominante en el estado de vigilia, y abajo está el disco duro, así le llamo yo al inconsciente, se separa, se disocia, y tú puedes dar sugestiones a la persona directamente sin mediación de la mente consciente, y luego cuando les pides que se despierte, viene la mente consciente y dice, caray, ¿qué pasó? Puede haber amnesia o no, eso no es necesario, ¿no? Cuando hay amnesia disociativa, la gente dice, me dormí, pero no se durmió. ¿Sí? Entonces, porque si se durmió, ya no subió el trabajo terapéutico. Pero fíjate que muy interesante, últimamente he trabajado dos aspectos. Uno, las personalidades múltiples. De repente me llegó una serie de pacientes con estados disociativos. Ahora se llama el DSM-5, desorden de identidad disociativo. Sí. Son personas que de repente, y como la hipnosis tiene un componente disociativo, ahí emergen las personalidades fácilmente, ¿no? Entonces, son gente que sufrió mucho en la infancia, cuando el cerebro es muy plástico y pueden hacer disociaciones, y que todos tenemos diferentes también yos dentro, de acuerdo a la teoría polipsíquica de los estados del ego. Pero esas personas los puedes tratar muy bien, ¿sí? Una vez me llegó a mí un pacientito de una prepa pública, la única prepa pública que tenemos aquí en Nuevo León, porque las que tenemos son autónomas o federales, la CONALEP, todo eso. Entonces, de un niño que tenía miedo, me lo mandaron porque que se pueda tirar del tercer piso y que se metían al baño y le jalaba al baño, pero dicen, es que parece que están demoniados, ¿no? Esa preparatoria es de estatus social medio bajo, ¿no? Entonces lo tratamos y este chavo, los papás nunca lo habían visto en ese estado, pero lo reportaban de la escuela y siempre era en el baño. Sí, era en el baño cuando iba, sacaba otra personalidad muy agresiva, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era una materia de maestría de hipnosis, porque era de escasos recursos. Dije, oye, pues como ve, aquí lo tratamos entre todos, son puros psicólogos, están usando maestría. Entonces
Entonces hicimos una técnica de hipnosis y emergió ese yo y se empezó a pegar en el piso y todo eso. Sus papás estaban así asustados porque nunca lo habían visto. Y resulta que este chavo le hacían bullying tremendo en la prepa, le enlodaban la cara y lo iban al baño como como aprendices de judiciales y le metían la cara en los inodoros. Y ahí abusaban mucho de él, o le ponían el compás y le raspaban los ojos. Entonces, él llegaba, y es la importancia de los padres, de estar al tanto, pero los dos padres trabajaban, ¿sí? Entonces, no había quien decía, y desarrolló ahí un ego reactivo para poder salir. Por eso la idea de que esos estados disociativos siempre aparecen en los baños. Después, él lo dimos de alta, ¿sí? Y he tenido muchos casos pero todos tienen que ver con eventos traumáticos severos en la infancia. Ya no se forman esos, después en la edad adulta ya no se forman, porque el cerebro ya está conformado, pero ahora se ha estudiado mucho, yo también lo estoy estudiando, lo que llaman los ACEs, o eventos adversos o traumáticos durante la infancia, que después en la edad adulta te pueden producir estados de ansiedad y depresión, o cada vez hay más evidencia, enfermedades crónicas, inflamatorias, como el cáncer, la artritis, la fibromialgia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, porque parece ser que el niño que es muy vulnerable, pues es un niño, necesita de protección de los padres y el cuidado. Si es abusado físicamente, emocionalmente, sexualmente, o presencia de violencia doméstica, etcétera, etcétera, todos de los abusos de las experiencias traumáticas, y no es defendido por él, puede desarrollar o dañar el DNA, ¿sí? Y desarrollar después, obviamente, las opciones mentales que está bien estudiado, trastornos de ansiedad, o si es muy severo, problemas de trastornos disociativos, pero si no, ansiedad y depresión, sí. Que la depresión para mí es como un estado disociativo, donde ves todo negativo, filtras, ¿sí? Es una memoria dependiente de estado. Dices, ¿cómo te ha ido bien en la vida? ¿Algún momento? No se acuerdan, nada más del puro negativo. Cuando salen ya de ese estado empiezan a acordarse de lo positivo. Y enfermedades crónicas, fíjate, parece que dañan el DNA y después pueden tener enfermedades crónicas. Yo cuando hice un estudio de uso de la hipnosis para mejorar la calidad de vida en pacientes con cáncer de mama, ¿A manejar dolor? manejamos dolor, depresión, mejorar la calidad de vida en general, ¿no? Para resistir porque las agarramos desde el diagnóstico y durante toda la quimioterapia, reducir los efectos de la quimioterapia, de la náusea, el vómito, el dolor, la fatiga extrema producida por la quimio. Bueno, el oncólogo, que ahorita terminando quedó de hablar ahí conmigo, ahorita me va a comunicar, que me mandaba al principio no quería participar, pero como hablé yo, usé unas palanquillas ahí para que colaborar, entonces nos empezó a mandar. Sí, sé de qué palancas hablas, pues casi quedas con el mochamanos. Y luego, no, estaba encantado después, ahora somos excelentes amigos. Dice, es que mira, todos tienen quimio y allá aquellas que están tranquilas son los detalles. Y estas que están todas ansiosas son las que no. Dice, y dijo, oye, ¿dónde puedo estudiar eso? Y tú sabes que la hipnosis, como cualquier psicoterapia o terapia psicológica, es usar la palabra nada más. Es nuestro instrumento de trabajo, pero la palabra tiene poder, ¿sí? La palabra cura, también enferma, evidentemente, allá afuera. La palabra o el tercer sistema de señales, el segundo sistema de señales que decía Pavlov, ¿sí? Entonces, la palabra tiene mucho poder. Entonces, vimos en estas pacientes con cáncer, no era el objetivo, la publicamos también en una parte en la American Journal of Clinical Hypnosis y la revista rusa también, Uno y Uno. Recibió un premio de investigación en la UNI de Nuevo León. Tiene premios anuales muy bien pagados esos premios, pero pasan por los filtros y recibió el premio de investigación
y lo hicimos libro. Ese libro está publicado en español, está en inglés, y en persa lo están publicando ahorita, los iraníes lo están publicando, porque se los dejé en inglés y lo van a traducir. Yo creo que sale en estos días. Y entonces me di cuenta, fíjate, eso es hacer un lado lo de acá, que la mayoría de las personas, de las mujeres que eran de escasos recursos, les dábamos cargas que iban 100 pesos para el transporte y 200 pesos una persona que estaba muy, muy pobrecita porque era para el transporte y para comer. Entonces, la mayoría tenía eventos traumáticos en la infancia. No era el objetivo de la investigación, si nos observamos anecdóticamente. Y ahorita estamos trabajando cómo afecta en la salud física, aparte de la emocional, los eventos traumáticos en la infancia, en la etapa más vulnerable del ser humano. ¿Sí? Y en eso estamos, ¿no? Ahorita. Pero bueno, volvamos a los estados de conciencia, porque tú me invitaste a los estados de conciencia, pero de pasadita te di... No, pero mira, hay una pregunta que hace una persona de nombre Paula. ¿Existe una correlación positiva entre la probabilidad de muerte por no dormir bien? Sí, te mencionaba hace rato. Son varios estudios que han demostrado que si... el primero se publicó en el 79, fíjate. Entrevistaron y estudiaron a 1 millón de personas. ¿Sí? Ahí fue donde se sacó, era un macroestudio, sacó donde que la gente que fumaba tenía más posibilidad de cáncer de pulmón en ese estudio, ¿no? Allá en el 79. Pero también después se encontró que los que dormían, te mencionaba hace rato, 6 horas o menos, o 9, 10 o más, tenían el doble de posibilidad de morir. Y ahora estos estudios recientes también lo han demostrado, que si tienen más posibilidad de tener un problema cardíaco, ¿sí? O morir por una embolia, si duermes muy poquito o duermes más. Es cualquier desbalance, no nomás dormir poco. O duermes mucho. Tú sabes, cuando una persona está enferma o se avecina una enfermedad, el sueño se altera. O duermes más poquito o duermes más. Por ejemplo, la depresión se asocia con que tienes un insomnio terminal, que es, duermes bien, pero a las 3 de la mañana, máximo 4, te despiertas y ya no puedes dormir. Se asocia mucho a depresión. El estrés se asocia a que no puedes dormir o te despiertas varias veces durante la noche. Y ahora se sabe que la siesta es una bendición. Hay que tomar siestas de 10, 15 minutos, no más, porque ya las de más largas. Yo me echo una siesta y me sigo de filo. Sí, hay que hacer las siestas, fíjate, le llaman el power nap, de 10, 15, máximo 20 minutos. Tiene un poder restaurativo extraordinario. Es parte natural. Nuestro cerebro viene diseñado para tomar siestas. La palabra siesta viene del latín sexta, que significa la sexta hora después de haber empezado a despertar. Si tú te levantas a las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, que coincide con la hora de comer, pero no es necesario comer para eso. Es totalmente, fíjate, se ha demostrado un estudio que la gente que duerme siesta regularmente, no ocasionalmente, tiene menos propensión a tener ataques cardíacos. Porque este auto que traemos, pues se va a desgastar, lo vamos maltratando con el tiempo y las desveladas y el alcoholito y el otro. Entonces, el corazón, la bomba, que funciona bien, pero te puede fallar, sobre todo si no le das un buen trato. Es como un auto, ¿no? Tienes que mantenerlo en afinación. Y el dormir, el tomar siesta corta, es bueno. Pero no cabe duda, esta es una trampa metodológica de la epidemiología. Las correlaciones positivas entre infancia es destino. Es decir, se ha encontrado que en muchos casos de patología hay una infancia traumática. Pero asimismo se ha encontrado que la resiliencia, no si es que seas resiliente o que te hagas resiliente, hay gente que ha vivido infancias traumáticas o condiciones traumáticas. Víctor Frankl, Bruno Bettelheim, sobrevivientes de campos de concentración, etcétera, desde la infancia. Y están enteros. Claro. Es decir,
Una correlación positiva no es necesariamente una relación de causalidad. Si P, entonces Q. Lo mismo pasa en el dormir. Hay gente que duerme más que otras. Piaget dormía, decía que de 4 a 5 horas diario. Jean Oye, Piaget. pero y luego Y tomaban vivió, siesta, y luego tomaban siesta. Por ejemplo, ¿cómo se llama el que inventó el foco, hombre? ahorita te digo su nombre. Si no es Volta, es uno de ellos. Pero No, no, ahorita me no, acuerdo. Volta era europeo, este era, bueno, él. Él decía que dormía un poco, pero hay fotos donde lo ven tomando siesta. Hay fotos de él O ahí. con microsueños. No, Sí, pero también se ha documentado la relación entre la tortura y el control del sueño, impedir ok. el sueño. Ahora, fíjate, lo que tú mencionabas de que la correlación no es igual a la causalidad, claro que no. De hecho, en la ciencia produce una causalidad, pero hay una asociación fuerte entre dos variables. Por ejemplo, es multifactorial, pero que sí, la ciencia es más probabilística. Dicen que nomás la teología y la política son absolutistas, ¿no? La ciencia es probabilística. Entonces, ¿qué incrementa la probabilidad de esto, del otro? ¿Sí? Entonces, el que tú tengas eventos traumáticos en la infancia incrementa la posibilidad de esto, a menos que haya factores, porque todo en la vida es multifactorial, que recibas apoyo, saques la resiliencia, te adopte una familia como este señor de los patitos feos, ahorita Boris Cyrulnik. sí, ok, que andaba vagando porque después de la Segunda Guerra, porque pues la familia la mataron toda, polaco, entonces, sí hay factores como Víctor Frank de resiliencia, pero tú te fijas el pensamiento de Víctor Frank, no todos lo tenían, ¿sí? Esas habilidades de afrontamiento las absorbe uno en la infancia, con la socialización de tu familia, ¿sí? Entonces, la familia tiene esa cuestión, aparte de ser una red social de apoyo para amortiguar los golpes de la vida, y te orienta con el uso del lenguaje y te asesora, ¿sí? ¿Qué hacer? Esa es la función de la familia, ¿sí? Eh, Afortunadamente, las familias no todos los tratan igual. Debe ser nutritiva emocionalmente, nutritiva intelectualmente, nutritiva socialmente, dar habilidades sociales para allá afuera. Entonces, al de mayor a veces le meten mucha disciplina, al de medio más o menos, ya chiquito le dan menos disciplina, que es bien importante para allá afuera. Por eso los más chicos en las familias a veces son muy artísticas, muy artísticos, muy romper reglas, el Big Brother, el hermano mayor, son muy exitosos, pero muy estresantes. Pero generalmente la función de la familia es dar mientras la mejor forma de que un ser humano venga a esta vida se llama el sistema social, es la familia. Papá, mamá o cualquier familia ahora con las nuevas modalidades, ¿no? Para amortiguar hasta que te lleven y te den el segundo parto, yo tengo una teoría que se llama la segunda placenta, donde te digas, ya listo, tenemos las habilidades, estudio y todo, órale a volar por sí solo. Y me siento orgulloso, mira, aquel que vaya, ¿sí? Aquel Enrique que es neuropsicólogo y tiene su programa y todo, y que ha influenciado mucho en México. Pues ese lo hice yo, así pueden decir tus papás, ¿no? Entonces, ese salió de aquí, de esta. Es muy complejo, ¿no? Pero la verdad es que cada vez hay estudios que demuestran esa correlación con variables que además que hay que dar. O sea, oye, si yo ya, fíjate, yo tengo una paciente que le he dado seguimiento por años, que recibió, muchos eventos traumáticos en la infancia, violencia doméstica, desamor y todo eso. Y obviamente algo que causa también es que tengas relaciones familiares disfuncionales después cuando creas tu propia familia. Eh, y trabajamos mucho, pero yo no sé si una vez dañado el DNA, porque yo había leído que la posibilidad de que tuvieran algún tipo de enfermedad crónica. Después de que yo la vi, se reportó conmigo 15 años después y tenía cáncer de mama, ¿sí? Esa es una asociación, una correlación muy fuerte. Evidentemente no es causal, simplemente se incrementa la posibilidad que, tú sabes, ¿no? Una vez un oncólogo que invitamos, el jefe de oncología del Hospital Universitario de la UANL, dijo, mire, las causas del cáncer de mama,
es no tener hijos, la obesidad, la herencia y un montón de causas. Se levantó una paciente y le dijo, oiga, yo no tengo ninguna de esas y yo tengo cáncer de mama. Dijo el doctor, bueno, son nada más posibilidades, pero no le preguntó las psicológicas. No le dijo, oye, ¿tu familia? Sí, mira, mi mamá era muy violenta, una vez le clavó a mi papá un cuchillo en la mano, cuando mi papá falleció salimos todos volando, decía, el siguiente nos va a matar a nosotros. Nunca, no le platicó los factores psicosociales. ¿Sí? A ver, utilizas un concepto que me parece clave aquí. No es el de causalidad, es el de probabilidad. Hay un conjunto que podemos llamar multicausalmente factores de riesgo, Sí, sean para bien o para mal. claro. Esos factores de riesgo incrementan la probabilidad como condiciones medioambientales. Hay también factores genéticos y bla, bla, bla. Pero regresando un poco al sueño y las ensoñaciones y la hipnosis, porque si no nos vamos a ir al otro tema, al de psicoterapia, y ya lo discutía con Fernando Bilbao, pues yo no viví con mi familia prácticamente los primeros 10 años de mi vida, de 3 a 13 años. Y mira que no estoy muy loco, estuve internado con niños abandonados, niños por secuelas de polio, etcétera. Es decir, lo que era los renglones torcidos de Dios lo defino así. Pero mira, creo que estoy más o menos saludable. Digo más o menos. Mucho. Pero en el fondo son factores probabilísticos y creo que el término que utilizas es clave aquí, el de probabilidad. Pero regresando a la cuestión, una amiga, Elizabeth Mulato, menciona un asunto, la relación entre hipnosis y música, porque la atención de cáncer y algunos problemas en psicoterapia, porque donde más he visto el uso de hipnosis es hipnosis ericksoniana, ya trascendiendo las épocas de la primera fase de Freud, Mesmer y demás, la hipnosis como herramienta analgésica, ya la mencionabas. La hipnosis como herramienta de relajación en términos de psicoterapia, ¿sí? Es decir, antiestrés, manejo de la ansiedad, angustia, desesperación y todo lo que gustes. La hipnosis ha probado ser una herramienta útil en el manejo de ese tipo de estados. Pero hipnosis y música, en el manejo del cáncer, lo refirieron y me parece interesante el planteamiento de hipnosis música y el otro asunto que es importante, el sueño y duelo, ensoñación y duelo, porque ahora mucha gente está perdiendo por COVID una cantidad impresionante de relaciones y las pérdidas es una causa, por lo menos una condición de relación directamente proporcional con depresión, ansiedad, claro, angustia y desesperanza, dijeran Julius Kuhn y Seligman. ¿Sí? Hipnosis y música, hipnosis y duelo, hipnosis y música en el caso de cáncer. Bueno, la hipnosis y música, la música en sí misma es terapéutica. Bueno, depende del tipo de música, ¿verdad? También. Hay un tipo de música que es muy terapéutica. Fíjate que nosotros una vez hicimos una investigación, está publicada esa investigación, porque una vez la quisimos usar como grupo control. Si le vamos a dar hipnosis a la gente, y hipnosis con una musiquita de fondo, y la hipnosis sola. Pues nada, que también el grupo que recibió música mejoró un chorro, casi igual que con la hipnosis. Entonces dijimos, acá. Es como el placebo. Sí, el placebo que también cura, pero aquí la música ya nos pusimos a investigar y la verdad tiene un efecto muy importante en la circulación de las ondas. Sí, 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 y nos estamos metiendo en eso. De hecho, ese estudio ha sido citado en varios metaanálisis donde hablan sobre la música, ¿no? Pero la verdad es que la música es muy terapéutica, ¿verdad? Y a partir de ahí ya empezamos a usarla también como factor. Lo que agarramos como grupo control, no. Sí, evidentemente hay todo lo que se llama una rama que se llama musicoterapia, ¿no? Ese era uno. La verdad es que sí, la conclusión, la música tiene, si se le mezcla con hipnosis, porque uno va a un hemisferio más al hemisferio derecho
y la hipnosis va un poquito más al izquierdo, aunque algunos, Gazzaniga decía que el hemisferio derecho es donde se localiza un poquito más los procesos inconscientes que en el izquierdo. Algunas de las conclusiones que él alcanzó en alguna ocasión. Y la verdad es que yo creo que sí, porque si tú checas los antiguos, como Freud y todo eso, al del siglo antepasado, pasado y antepasado, la mayoría de los trastornos psicosomáticos, la parálisis, la inmensa mayoría son del lado izquierdo, ¿sí? Y que está cruzado, ¿no? Yo digo que no es casualidad que el corazón, no sé por qué, tenga que estar no en el centro, sino cargado a la izquierda, ¿sí? Algo decía Neruda, que lo bueno es que el corazón está a la izquierda y la sangre roja. Y razones habrá tenido Pablo Neruda. Eso es muy interesante. Ya ves que siempre la izquierda, ya ves que lo derecho y lo siniestro, ¿no? Lo diestro y lo siniestro. Son cosas ahí que incluso yo analizaba una vez un texto bíblico, que no me lo sé muy bien, pero creo que es Jueces, eh, donde los israelitas iban a pelearse con los benjamitas. Pero los benjamitas hicieron un censo y dice, de 27,000 hombres que había para luchar, 700 Hombres eran zurdos. varones. Sí, varones. 700 eran zurdos. Entonces te pones tú luego a hacer cuentas y son 3% más o menos. Es decir, a pesar de la prohibición, había un 3%. Ahorita son como un 10%, entre 8 y 10%, ya que se liberó. Antes ya no corrigen a los zurdos ni nada, ¿no? Entonces, dice, y esos zurdos eran capaces de tirar una onda a un cabello y no errar. Hablamos de las habilidades visoespaciales de 4,000 años, hace 4,000 años de esa cita. ¿Sí? Desde David. La David no sé si supo que era con la izquierda o la derecha. Creo No, que no, era no. zurdo David. ¿Ah, El rey zurdo? David, el que se ejecutó a Goliat, aunque las películas lo ponen como diestro. Leí por ahí alguna referencia extraña de que era zurdo, pero no Mira. tengo mayor evidencia que un dato de esa naturaleza. No, pero ese dato que te digo sí es bíblico y viene ahí, muy con todo detalle, te permite hacer los cálculos y todo. Y la habilidad visoespacial, que los estudios neuropsicológicos lo han confirmado, los zurdos, hay más tartamudos zurdos y hay un montón de cosas, pero las habilidades visoespaciales los ves tú. Una vez vi en esgrima, en una olimpiada, oro, bronce y plata, zurdos, ¿sí? Los pitchers zurdos, muchos grandes pitchers. Entonces, bueno, pero esa es otra cuestión. Pues básicamente es lo que te pudiera decir. Es curioso, quiero mandarle un saludo a mi sobrina Itzamar Álvarez. Bueno, pone Álvarez, pero a Itzamar le mando un saludo y un fuerte abrazo en esta hora. Pero nos saludan desde Costa Rica, nos saludan desde Jalapa, de Saludos, varios lados, ¿no? saludos Te manda a los saludos un picos. tal Javier Galarza del Ángel, No, hombre, no me que digas. está por ahí. Nos vemos el viernes a ver cómo le va. A ver cómo le va. No creo que le pase lo que en otras universidades se los ejecutan en pleno examen de No, grado. no, no. Esperemos Es que no. una gran investigación, aprovecho para decirte que Sí, tiene sí, con multinacional o internacional con nuestro amigo Juan eh, Carlos Arango. Juan Carlos Arango, el colombiano. Sí, pues regresando a esto, porque sueño, hipnosis, psicoterapia es muy interesante en lo que se plantea. La música por sí misma ha sido considerada en la musicoterapia, ¿sí? Ahora se habla de música, aromas y casi toda la argumentación es límbica. Recuerdo que en Cuba había una mujer de nombre, ahorita me acuerdo de su nombre, que trabajaba danza y terapia. El Ok. asunto de la danza, un poco sin vincularse a Wilhelm Reich y la expresión corporal como herramienta terapéutica que ya plantearon Pierre Bayer, por ejemplo, André Lapierre y otros, en términos de que el estado hipnótico activo y movimiento en lo que es danza o psicodrama, en el caso de Moreno, psicodrama en estado hipnoidal, y que lo manejaron también hipnosis, psicodrama
como representación corporal de ciertos estados de conciencia que no se pueden expresar lingüísticamente, pero sí corporalmente. Acá nuestro colega Alejandro Chao hablaba de ello, ya fallecido hace tiempo, vilmente asesinado más que fallecido, pero así está el panorama. No sé si quieras agregar algo más a este No, respecto, porque hay mucho para tejer. no, hay mucho, hay mucho. Yo, pues yo creo que platicar contigo y tu auditorio, es extraordinario, la gente que te escucha, pues porque me permite recrear y hacer un resumen de mi actividad dentro de la ciencia neuropsicológica y la hipnosis. Este, es súper interesante. Me acuerdo que en un congreso de neuropsicología de Monterrey me invitaron a dar una plática, pues, voy a hablar de algo de neuropsicología de la hipnosis y a ver qué áreas del cerebro, si hay analgesia es una parte, si es esto es lo otro. Pero el frontal siempre está inhibido en la hipnosis, en alguna parte del frontal. Entonces, le dije yo, a ver, vamos a hacer un ejercicio clásico de parálisis muscular o catalepsia. Les hice un ejemplo a todos. A ver, pongan sus manos así. A ver, imaginen que están tus dedos pegados, muy pegados. Les pusimos un pegamento y eso es para ver la gente altamente susceptible. Entonces, ya la gente que ató las manos, bueno, y hay gente que batalló, y hay gente que no pudo. Entonces, seleccioné una persona de ahí. Dije, pásale. Le puse la mano así y dije, tu mano se va a quedar ahí. Si tu mente inconsciente quiere, porque es muy respetuoso con la mente inconsciente. Y se quedó y se va como si fuera enyesada o fuera de madera. Y pues estaban, pues toda la gente que tú conoces de a nivel nacional de neuropsicología, ¿no? Del DF y de todos de la asociación. Entonces yo le dije, a ver, trata de bajar la mano y no podía. Es que no puedo, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Entonces evidentemente demostré cómo se puede disociar o el inconsciente puede agarrar control de una parte del cuerpo y la mente consciente que se cree hija única dice, ah, caray, ¿y esto qué onda? Se entra en conflicto. Pero la gente mentalmente no estaba en trance hipnótico, simplemente una parte de su cuerpo. Y demostrar que así son los estados de conciencia, son complejos. Y les expliqué qué pasaba con el cerebro ante este fenómeno. Pero le dije, ¿estás en hipnosis? No, no, pero entonces, ¿por qué la mano no se te puede? Pues no sé por qué. Evidentemente agarré esa habilidad que él tiene, la detecté con esto, lo pasé para hacer una demostración. Si paso a alguien que no tiene esa habilidad, a lo mejor que sí la baja, ¿sí? Eh, Total, esto es un estudio complejo, pero muy emocionante, el estudio del comportamiento, el cerebro y la psique humana. Pues yo te agradezco la invitación. Pues yo no quiero dejar de agradecer a Itzelita desde Oaxaca. Nos ¿Qué manda dice? saludos. ¿Qué dice Itzel de Oaxaca? Saludos a mucha Ah, gente que le ha saludos. gustado, que les ha aportado, que qué buena charla. No quiero dejar de invitar a todos nuestros seguidores a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Y para quienes no lo pueden ver, también pueden hacerlo vía Spotify en lo que es podcast, también La Comuna de la Palabra. Y después estarán colocados en Spotify y en YouTube, tanto esta charla en vivo y a todo color, como decían, tiempo A, y también para quienes nada más lo pueden oír manejando, pueden escucharlo en Spotify. No quiero dejar de invitarlos a suscribirse. Celia Rodríguez desde Montemorelos, Nuevo León. Ah, mira. Mira nada más para que te emociones. ¿Es Ah, Celia? es Celia Rodríguez. Celia Rodríguez, Ah, supongo. es hipnoterapeuta, es colega Ah, pues hipnoterapeuta. mira, Sí. yo alguna vez jugué con la hipnosis tanto que mi suegra decía que mi esposa la hipnoticé y desde entonces, cosa Oye, que es falso, desde luego, no la tú, tú, hipnoticé, pero tú jugué un tiempo sabes, con la hipnosis y sí complica las cosas de cierto oye, modo. tú sabes que Erickson, no Erickson, no Freud, usó la hipnosis y luego renunció a ella, ¿no? Claro, claro. Pero le dijo, la última referencia a la hipnosis, dijo, lo que más se parece a la hipnosis es el enamoramiento. Y sí, ahora se sabe que es un estado hipnótico
que lo más que dura son 2 años para ganchar la cuestión de pareja, ¿no? Pero es un estado hipnótico natural, ¿sí? Natural. Si no sucede eso, si no es en trance hipnótico y de forma de realidad, los feos como yo no nos casaríamos. Toloache. Ah, pues mira, nosotros somos los elegidos, los feos. No elegimos, y hay otro fuimos los trance natural. elegidos. Hay otro trance natural. ¿Tú tienes hijos? ¿Tú? Claro. Sí, bueno, el trance natural, uno es el entrenamiento que dura 2 años y otro es cuando la mamá está amamantando a su hijo, hay un trance natural de enamoramiento que asegura el cuidado de las crías, ¿sí? Y eso no dura 2 años, no sé cuánto dure, a lo mejor 18, 20 o 30 o 40 años, pero si no subiera ese switch, ese trance hipnótico con los hijos, sería una desgracia, porque las madres, para empezar, no hay hijo feo, todos están hermosos, ¿no? Para las madres, y garantizan el cuidado de las crías. Si la mamá no está en trance, no vida por ahí, piensa qué le pasó. Sí. Entonces, bueno, de pasadita, te digo así. Pues Arnoldo, no quiero dejar de agradecerte esta colaboración que estuvo muy, muy llamativa. Maciel Barzán, muchas gracias por compartir. Varios que han estado aquí. Ya tendremos otro chance de platicar más. La próxima Claro, semana están cordialmente invitados. Estará el doctor Fructuoso Ayala. altamente Hablaremos recomendado. particularmente de trastornos del sueño y más en esta era de COVID, pero viene el post-COVID. El doctor Ayala es un experto, ya lo hablábamos de filogenia del sueño. Después del doctor Ayala tendremos otro trabajo sobre qué es eso de la justicia transicional con el doctor Cristian Benítez, que desde Colombia va a participar con nosotros. Y después tendremos otra serie de charlas que nos permitan continuar con la Comuna de la Palabra en Spotify y en YouTube. Hasta la próxima y muchas gracias.